Quiero, sin cansarnos de una lectura muy extensa, leer pequeños pedacitos del currículum de Robert Stake, brevemente para situar su ponencia el día de hoy. Robert Stake es un psicólogo educativo especialista en evaluación institucional y evaluación cualitativa. Es catedrático de educación y director del Center for Instructional Research and Curriculum Evaluation de la Universidad de Illinois. También desde su llegada a Illinois en el 63 ha trabajado extensamente en evaluación de programas. Ha impulsado un enfoque de los métodos de evaluación denominado evaluación responsive evaluation. Ayer debatíamos cómo lo traducimos. Entonces estaba el debate si es evaluación de respuesta, ¿no? Es algo más complejo. Evaluación adaptativa, comentábamos que era la manera de entender responsive evaluation. Él estuvo de acuerdo, entonces está bien. Entre sus libros traducidos al español, nada más menciono los del español, está la evaluación de programas, en especial la evaluación de réplica, en el libro Nuevas reflexiones sobre la investigación educativa, investigación con estudio de casos, evaluación comprensiva, adaptativa y evaluación basada en estándares. Él aborda la complejidad del estudio de evaluación desde una perspectiva cualitativa y en concreto mediante los métodos del estudio de casos. Él recibió el premio Laserfield de la American Evaluation Association y es doctor honoris causa por la Universidad Uppsala. Es autor de Quality Reform and the Custom and Cherishing. El profesor Stake también cuenta entre sus tantas actividades que en 2003 fue mentor de una investigación enfocada en los estudios de caso, y eso representó que hiciera intervenciones en 29 países. Ha recibido diversos premios por estas acciones. En 2007, por ejemplo, recibió un premio de President Citation por su trabajo en evaluación y los métodos cualitativos y los estudios en artes y educación. En 2011 fue condecorado con el Career Research Award por la International Congress of Qualitative Inquiry. Y bueno, el currículum sigue. Entonces son pequeños pedazos, pinceladas, para poder introducir al doctor Robert Stake, que hoy participa con la conferencia de evaluación de educación, mérito, meritocracia, la equidad y la experiencia. Me encantaría que me acompañara a darle una bienvenida con un aplauso al doctor Stake para que se anime. Hola. I will sit down. Yeah, it's very good to be here. I'm very pleased to have the invitation. Muchas gracias por su amable invitación. Here we are. Aquí estamos en una sala llena de maestros. All of us teachers. Todos nosotros somos maestros. We believe in the experience of Creemos education. en la experiencia de la educación y buscamos la verdad en la evaluación. It's the truth in assessment. Is it working? Can you hear me? Ahora sí ya me escuchan, dice el profesor. Okay, I'll sit down. Bueno, me voy a sentar entonces. We don't entirely agree. No estamos por completo de acuerdo en aquello en lo que consiste la educación. Tenemos varias ideas en cuanto a cómo enseñar. Tenemos ideas que compiten acerca de qué enseñar. So, we have some differences. Tenemos diferencias y a veces nos molestamos cuando el gobierno o el director de un departamento o un alumno o un científico intenta decirnos
decirnos a nosotros lo que es una buena educación. Algunas veces cuando decimos educación, nos referimos a nuestro campo, a nuestra profesión, al trabajo que realizamos. Esta es la educación y nosotros somos los cuidadores de la educación. A ver, tenemos que cambiar aquí de lámina. ¿Alguien tiene el control? ¿Alguien tiene el control para las láminas, por favor? Ah, ya lo tengo, ya. Lo había perdido. Entonces nosotros somos los cuidadores de la educación. La nutrimos, la cunamos. Algunas veces, cuando decimos educación, nos referimos a lo que ha logrado, obtenido una persona de su escolaridad y experiencias de vida, su educación, la educación de ella, una propiedad, una posesión. Tarde que temprano, el individuo se convierte en el cuidador de esa propiedad. La educación es tanto una vocación como una posesión. Reconocemos el valor del trabajo, del quehacer de los educadores y reconocemos el logro y la capacidad que tienen los individuos para pensar y hacer. Y reconocemos el logro y la capacidad que tienen una población para pensar y hacer, como la población de esta universidad o la población de esta sala o la población de Yucatán. Debemos de reconocer cuando colectivamente hemos sido equitativos. Debemos reconocer cuando colectivamente hemos limitado nuestra intimidación, hemos reprimido nuestra intimidación. En corto, nosotros bien podemos distinguir cuando hemos hecho una buena labor de docencia. Y podemos distinguir bastante bien que un grupo de personas está bien educado. Como lo definamos, todos nosotros evaluamos la educación. Todos somos asesores. Es la naturaleza humana poder captar la bondad y la maldad. Mucho antes de que existiera el lenguaje, nosotros ya sabíamos que la carne cocida era mejor que la cruda. Conocíamos lo bueno de lo malo. Y ahora, con tantos idiomas en muchas aulas, nosotros amamos ciertas enseñanzas, en tanto otras nos irritan. Algunas de nuestras evaluaciones son impulsivas y emocionales, y otras capturan la esencia del mérito. Y siempre la justicia y la intimidación son temas que se consideran en estas evaluaciones. El mérito en la educación es un juicio humano. Una buena evaluación va a depender de una buena información, de buenos datos, pero las evaluaciones siempre serán interpretaciones. Para evaluar la educación, resulta bastante incorrecto medir únicamente los logros, el aprovechamiento de los estudiantes. Aun cuando tuviéramos buenos exámenes, estos exámenes siempre serán simplistas y no representarán adecuadamente la educación como un todo. Destruyen los currículos y lastiman las aspiraciones personales, injurian las aspiraciones personales. Los exámenes de los estudiantes son parte de la evaluación de la educación, pero como recientemente lo ha declarado por el jefe de la Evaluación Nacional de la Educación, Silvia Schmelkes. ¿Lo dije bien? Ella dijo algo así: una sola medida no puede representar a la educación como un todo.
In figure 1, En la figura from número a 1, paper by Isabel proveniente de un Abisu artículo and escrito Gloria por Isabel Contreras and Arbesú myself, y con Gloria we Contreras y yo, illustrate the complexity ilustramos la of complejidad assessing de evaluar the complexity of la assessing the merits complejidad of de university evaluar teaching. los méritos de la enseñanza universitaria. There we are. Allí la tenemos. The complexity is shown here La of complejidad assessing se muestra university aquí. teaching. La complejidad Many de things evaluar to la be enseñanza assessed, universitaria, porque and hay many ways muchos of doing conceptos it. que se tienen que evaluar y muchas maneras de Look hacerlo. at the many Miren sources las and muchas tools. fuentes y herramientas aquí del lado izquierdo. Up here, Aquí arriba, northwest, northeast, en el noreste, are the criteria tenemos los and criterios critical incidents. y los incidentes cruciales. Try this and see if it works. A ver, déjeme ver si funciona esto. Ahí está. Criteria, not Los just criterios, criteria, no but solamente criteria criterios, and sino critical también incidents incidentes cruciales, are part of críticos, informal que, evaluation que forman parte and de la sometimes evaluación left informal out of y algunas formal veces evaluation. quedan fuera de la evaluación formal. All of these leading Todos estos llevan formative and summative evaluation a una evaluación formativa y for the improvement sumada o agregada and administrative review. para las revisiones de la docencia y Okay, de la these administración. facets of this Estas graphic facetas de are calidad situational son and situacionales not highly correlated y with no each other, están muy correlacionadas unas con otras. Martha. Yes. So we cannot get a full picture Entonces of no merit podemos, in esto no education nos da una imagen just by completa del mérito en la measuring educación a con few la, of them. solo medir unas cuantos de ellos. Good measurements Las buenas need mediciones careful thought. requieren de una And reflexión some cuidadosa. evaluation of education Y parte de la evaluación de la is analytic, educación es based analítica, on criteria con base en and criterios y standards. normas. Sometimes those Algunas criteria veces estos are criterios son explicit explícitos and well y están articulated. bien articulados. Sometimes the En criteria ocasiones, los of good criterios de una education buena are educación implicit. están implícitos, Sometimes deep algunas veces in the unconscious. profundamente en el inconsciente. Many of the Muchos de criteria los of good criterios de teaching una buena have been docencia well se han explicated explicado in our literature, muy bien en la literatura and many are felt y deeply in our muchos lo hearts. sentimos profundamente en nuestros Many corazones. of our standards for Muchas de being nuestras educated normas para are hacer covert, eso, poorly de lo que es estar articulated. educado están ocultos, Many of the pobremente standards for the articulados. education Muchas de of a las normas people para la educación de un are pueblo beautifully están articulated, articuladas hermosamente, but serve the people pero poorly. sirven muy poco a la gente. Measurement specialists Los especialistas My en fellow mediciones, experts, mis colegas are expertos, inclined to say tienden a that decir, explicit suelen criteria decir que los criterios are better than explícitos implicit. son mejor que los implícitos, Written standards que las are normas more fair than por unwritten, escrito son they más say. justas que las que no se han I escrito, disagree. dicen ellos. Pero yo estoy en They're desacuerdo, both porque son ambas cosas. necessary. Ambas son necesarias. Emphasizing written standards, as our Darle governments énfasis do, a las normas por is escrito, artificial como lo hacen nuestros gobiernos, and es algo self-serving, artificial y and may autocomplaciente violate y the pudieran Constitution violar of la Mexico. Constitución de México. We who are sophisticated Nosotros, in the quienes language of somos assessment, con un We'll alto use conocimiento del criteria lenguaje and de la evaluación, standards to utilizaremos discriminate, criterios y normas para discriminar, educational para practice, darle forma a la práctica educativa add to y our para own authority acrecentar and nuestra power. propia autoridad y poder. we language experts do Nosotros this, los expertos en el lenguaje lo sometimes, hacemos often, algunas veces unconsciously, o a menudo, not inconscientemente, realizing that our sin own darnos definitions cuenta of que nuestras goodness propias definiciones de lo are bueno biased toward tiene our own un values. prejuicio, un sesgo hacia nuestros propios valores. In practice, En la práctica, assessing education is undertaken son los teachers, maestros, los students, alumnos, investigadores researchers, y and officials. funcionarios quienes evalúan la educación. and often, Y a menudo, by so doing, al hacerlo, they violate the standing and Violan opportunity of less privileged la people posición y la have oportunidad different de stakes personas menos in the conduct privilegiadas que tienen diferentes education. intereses en juego en la realización de la educación. The philosopher El filósofo Voltaire Voltaire said, dijo, "The best is the enemy lo of the mejor good." es lo enemigo de lo bueno. Es enemigo de lo bueno. In striving
Al For the best education esforzarnos por possible, lograr la mejor educación we downplay posible, the best interests of hacemos some de people menos los mejores who intereses de generally algunos agree that pueblos. one and the Generalmente same estamos de acuerdo que standards of goodness una y la of misma education norma de la is for all people fair. educación buena es justa para But todo people mundo, are better pero la educated gente quedará más educada Better o será educated mejor educada when each person's cuando la uniqueness singularidad de is part of cada the design. individuo forme parte del diseño. The best assessment we La can mejor achieve evaluación que podamos lograr is not through no rationality será a través de standardization, la estandarización y el razonamiento, deep thought sino a través about de merit, la meditación taking into account the profunda well-being of acerca del individual mérito, students tomando en cuenta el bienestar and wisdom de of los teachers estudiantes en lo and individual researchers y la sabiduría and de los officials. maestros, investigadores y oficiales. Education La broadly educación is more than comprende the services más of the school que los servicios de una and escuela more than the y intellectual más achievement. que el logro intelectual people. de la gente. Education is the La heartbeat of educación life. constituye el Quality corazón of de la life vida. La calidad is de vida intimately related to está íntimamente the ligada quality of a la education. calidad de la educación. John Dewey, John Dewey, that's John. ahí lo John tenemos. Dewey said, John Dewey dijo, education la is not educación preparation no for es life. una preparación para la Education is vida, life itself. sino que la educación es la vida misma. At the beginning of a day, Al inicio de un the día, teacher looks un día for the cualquiera, entree to the el first maestro lesson busca cómo and immediately abrir faces la primera the lección uniqueness of e each inmediatamente child, each enfrenta la student. singularidad de cada alumno, de cada Each niño. student comes already Cada alumno educated, ya viene educado each one differently. de manera diferente, One thing cada uno. he or she Algo is que él learning o ella está is aprendiendo that uniformity es is que respected, se respeta la getting it uniformidad, right. contestar But what the correctamente. teacher knows Pero lo que sabe el is that each maestro learning es is an que cada experience, aprendizaje es una and each experiencia experience y cada is unique. experiencia es única. Is the commonality ¿Qué es más or the importante, uniqueness lo more común important? o lo singular, lo único? Assessing good education Evaluar lo que es una is buena not so much educación learning how no far tiene tanto que learners ver have con approached conocer a perfect cuánto se score, han acercado los alumnos but of a una learning how calificación experience perfecta, is interpreted sino in entender meaningful ways. cómo se interpreta la experiencia en forma We can choose significativa. to emphasize Podemos optar por profiles darle énfasis a los so that perfiles discrepancies of para que learners se can be puedan visualized. visualizar las discrepancias entre los alumnos. Or we can choose O to podemos optar emphasize por darle portfolios énfasis a carteras so o that the portafolios workings of para life que are uniquely portrayed. se muestren todos los Now, elementos de la reference vida. testing. Is that good Spanish? ¿Está bien el español allí, dice? Pregunta. Yeah. Oh, I thought this was supposed to be Spanish. Y si pensé que tenía que estar en español esa lámina. Here we go. Norm reference Ok, assessment. entonces evaluación For many referida a la norma. instructors, Para muchos instructores, Comparison of one comparar student a with un alumno another con otro is es necessary in necesario grading. para poder calificar. For some teachers, Para algunos, ranking el students ranqueo de is los the essence of alumnos es la teaching. esencia de la docencia. For knowing the quality of Porque al students' work, para conocer la calidad del trabajo comparison is a estudiantil, distraction. la comparación resulta It's una distracción. unavoidable, Es inevitable, but not at the center pero of no understanding a está en student. el meollo o en el corazón o en el What is centro de central nuestro is merit entendimiento de un and alumno, porque lo integrity que of está en el performance. centro de este entendimiento es el As mérito y la seen for this one integridad student, del desempeño. seen directly, Como lo ve experienced, este alumno, como lo ha and visto not directamente, mainly como lo ha as experimentado comparison y no with others. principalmente como una comparación con lo que han visto Norm otros. groups, Los reference grupos groups normativos, los grupos de referencia distraction son for una evaluation. distracción para la evaluación. What others do Lo que hacen los is demás not essential no for es assessment. esencial para una evaluación. Norms are Las an normas administrative son convenience. una conveniencia administrativa. Norm groups make Los grupos normativos hacen que la seem ficción factual. parezca real, lo real. Today there's a hurricane in the Pacific. Hay un huracán hoy día en el If Pacífico. Si Baja Baja California washes into the ocean, queda sumergida en el océano, the norm reference scores las calificaciones of the referidas a la students norma in de los alumnos Sonora en Sonora y and Chihuahua will go up, or at least be different, se van a elevar o cuando menos van a because cambiar the reference group has porque el changed. grupo de referencia ha cambiado.
Have Sonora Pero and Chihuahua changed? pensemos, ¿cambiaron en realidad Sonora y Chihuahua? How well a student does in school Lo bien que se desempeña indeed un alumno influenced en la escuela by social está influido interaction with ciertamente others. por la interacción social con otros. but experience, Pero la perception of merit la should not percepción change de just la experiencia del because other mérito people no do debe de something cambiar nada different. más porque otros hacen las cosas de manera diferente. Speaking of fictions, Hablando de ficciones, the United States Marine Corps el Cuerpo has de an Marinos de Estados advertising Unidos slogan. tiene un lema de Be publicitario. the best that you can Sé be. lo mejor que pueda ser. But there is no best. Pero no hay un Anyone can be. mejor Anyone can be que better. pueda hacer alguien, porque todos podemos Similarly, mejorar. much En education forma rhetoric similar, mucha retórica de la challenges educación students desafía a to los rise to their alumnos potential. para que se eleven y cumplan todo su Potential potencial. is a fiction. Pero el potencial es una ficción. Assessment of La education evaluación de la should not educación imply no debe de implicar that there is o an insinuar que asymptotic lid existe un on tope human asintótico sobre el desempeño humano. We have a penchant for Nosotros measuring tenemos things. un gusto por medir las cosas. Isn't it surprising that we Sorprende have so little entonces, idea? ¿qué nos sorprende entonces que tenemos tan poca idea? Sorry, I missed that one. Perdón. We have a penchant for measuring things. Nosotros tenemos una Isn't it predilección por surprising medir las that we have cosas. so little idea Entonces, no es de of how sorprender much que of tenemos various tan poca idea areas de a student cuánto has learned? ha aprendido un alumno acerca de Maybe diversas better than a áreas de profile conocimiento. of Quizás competition mejor with the que norm group. un perfil de A competencia con el student can be grupo known by normativo. his or A un her alumno se le puede territorial conocer curiosity. por sus territorios With de what topics curiosidad. has this student become engaged? ¿Con qué temas se ha involucrado este alumno? Excuse my self-interest. Disculpen mi propio interés aquí en esta lámina. There it is. Ahí lo Excuse my tenemos. self-interest. Quiero que As I show you disculpen this este figure, interés por mí mismo a content ilustrado map aquí, porque of les estoy my own mostrando un mapa de contenidos Topical knowledge. de mis propios conocimientos por tema. At the top En la are parte scholarly superior interests, están los the arts, intereses language arts, como las artes, el and the area lenguaje, represents the y amount of el knowledge. área representa la cantidad de In the conocimiento. middle, En my medio, professional mis interests, intereses a lot about profesionales, evaluation. muchos de ellos relacionados And con at la the bottom, evaluación. Y en la parte de inferior, personal knowledge, conocimientos informal personales, knowledge, informales, the knowledge about family. conocimientos Goes down acerca and de la down and familia, etcétera. You can make up some conclusion to that paragraph. Ustedes pueden derivar algunas conclusiones de ese párrafo, esto último. Moving on to meritocracy. Ahora, pasando a la meritocracia, We need to consider the tenemos use que put considerar to assessments of merit. el uso que se le da a las evaluaciones del mérito. Mexico and its México neighbors y to the sus north vecinos en el norte, sometimes en think of ocasiones, themselves se as consideran a sí meritocracy. mismas meritocracias. Just for that? Sometimes? ¿Dije eso algunas Just veces? for that? Sometimes. ¿Algunas veces? It's a common belief that a Es una meritocracy creencia común que una supports meritocracia teaching toward equity apoya and la justice. enseñanza de la igualdad y It's de la assumed that justicia. Se universal supone testing que and los working exámenes toward universales y trabajando uniform hacia learning standards normas de aprendizaje helps uniformes level the playing field ayudan a nivelar Giving el all campo de students juego equal opportunity porque le da a todos to los move alumnos up una the oportunidad socioeconomic igual ladder. de escalar la escalera not socioeconómica, so. pero ese no es el It's caso, not no so. es así. A meritocracy Una fosters meritocracia competition fomenta la competencia in ways that de assure manera tal que se that asegura those que having had the quienes most privilege han tenido of el mayor education privilegio in the en su past educación will get a disproportionate tendrán greater share una of social participación benefit. desproporcionadamente superior de beneficios sociales. Meritocracy La wasn't meritocracia invented for education. It was No invented se to run inventó para la governments more educación, efficiently. sino para manejar los gobiernos to en forma share más privileges with eficiente. the poor. No se inventó para compartir privilegios con los pobres. The Chinese of 10 Los centuries chinos de ago hace 10 siglos followed the advice siguieron of los Confucius consejos de Confucio and replaced y government reemplazaron leadership through el liderazgo dynastic de inheritance gobierno por medio de una herencia with dinástica government by con civil un servants gobierno having passed por examinations. servidores
públicos o civiles que habían aprobado exámenes. Hace más de un siglo, en forma algo abrupta, los británicos buscaron la superioridad militar y comercial al instalar gente psicométricamente competente para que manejaran los departamentos gubernamentales e industriales, reemplazando a los hijos de los padres con título. Los estadounidenses pronto crearon una comisión de servicios públicos para concluir con el sistema de asignando trabajos a quienes los apoyaban. Elevamos el mérito por encima de la herencia y el nepotismo o compadrazgo en nuestra meritocracia, por así decirlo, ¿no? ¿Tienen ustedes una comisión para servidores públicos que abarque todos los? Pregunta el profesor. Pero sí se les examina, ¿verdad? Bien. Bueno. Este es Michael Young. Oh, el cerebro de Michael Young. Más bien. La historia de la meritocracia en la Gran Bretaña ha sido relatada por Michael Young. Él contempló a la educación como un factor clave. Como lo fue anteriormente, las escuelas de prestigio mandaban a sus graduados a las responsabilidades de trabajo más altas, como el gobierno nacional, mientras que las escuelas comerciales mandaban trabajadores capacitados a trabajos menores. Ahora, con la meritocracia, el desempeño en los exámenes y los méritos en el trabajo se convirtieron en la base para la selección en los servicios públicos y más adelante para otros marcos de trabajo. Y bajo este sistema, las mujeres y las minorías apenas tenían cabida. Muchos protectores de los hogares, la iglesia y la sociedad se resistieron a los cambios hacia la meritocracia porque sus tradiciones eran muy sólidas. Y ellos tenían una fuerte tradición indicando quién hacía qué trabajo. Las escuelas también se resistieron porque tenían sus propias expectativas que predominantemente recompensaban al estudiante obediente como un criterio para decidir quién se iba a beneficiar de una educación ulterior. Y muchos eruditos estudiosos se unieron a estas filas. Aquí tenemos al resto de Young. Bueno, pero aquí tenemos en realidad a George Bernard Shaw sin cerebro, dice. Él dijo, la pandillocracia desordenada tiene que reemplazarse con una aristocracia democrática, es decir, por la dictadura, no de todo el proletariado, sino de aquel 5% que sea capaz de concebir el trabajo y ser pioneros e impulsarlo hacia su meta divina. Con la meritocracia, más jóvenes, más hombres y mujeres jóvenes tendrían el privilegio de que se les examinara y algunos escalarían la escalera social un peldaño o dos y unos pocos llegarían hasta la cima. Pero hacer una definición más precisa para la competencia no es una receta para la igualdad, más bien es una redefinición del elitismo. Esta reforma meritocrática careció el peldaño o el tono de la Constitución mexicana de 1917 que, como ustedes probablemente saben, prohíbe toda discriminación, incluyendo aquella contra diferentes capacidades. La meritocracia santifica a la discriminación. La meritocracia reconoce que hay que crear una élite o cuando menos un grupo que comparta un privilegio
de acuerdo con la aportación que hagan al establecimiento y la protección del bienestar de todos los ciudadanos. Y en el peor de los casos, derivando o retirando el privilegio de aquellos con resultados menores en sus exámenes. En estas dos grandes meritocracias occidentales, México y Estados Unidos, y en otros países desarrollados, ha ocurrido tanto lo mejor como lo peor de estos casos. Los servidores públicos son capaces intelectualmente y los que tienen capacidad intelectual tienen una mejor red de seguridad. Los que tienen capacidad intelectual tienen un razonamiento para discriminar contra los que tienen menor capacidad. Hace 2 años en Nueva York, Occupy Wall Street llamó con éxito la atención a la brecha de beneficios entre el 1% superior y el resto de la sociedad estadounidense. El 1% superior de la sociedad estadounidense y el resto. El Partido Meritocrático Británico sigue razonando que colocar la responsabilidad social en la mano de los más capaces va a facilitar la movilidad social, que la mayoría entonces vivirán una mejor vida que sus padres. Sí podría discutirse que con los avances meritocráticos que existen ahora hay bienes materiales a menor costo y más disponibles. Pero ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un sistema de ayuda para el sistema financiero que domina crecientemente la política gubernamental. Ayuda para los ricos, austeridad para los pobres. Hay demasiados pocos trabajos y hay un número crecientemente menor de empleo de tiempo completo para los trabajadores. Hoy existen rasgos de meritocracia en el gobierno y en la industria y más aún en la educación. Pero la gestión de los temas sociales alrededor del mundo hoy está poco vinculado a la evaluación del mérito, porque dominan los poderes políticos y económicos. Pero la meritocracia sigue siendo parte de la aspiración en el aula escolar. Parte del problema de la meritocracia es la falta de una definición correcta del mérito. La inteligencia no es la solución. La competencia es un pobre indicador del desempeño futuro e interés futuro. El esfuerzo es importante, pero situacional, como lo es el desempeño anterior en el trabajo. En cambio, si se juntaran todos y se monitorearan y escalaran regularmente, entonces la meritocracia podría ser una buena meta si se mantuviera en equilibrio con la equidad. Ténganme paciencia, ya casi terminamos, dice. Los maestros tienen experiencia en reconocer el mérito. Su práctica está dedicada a aumentar el mérito. Ellos admiran y promueven sistemas de mérito en sus aulas y en sus comunidades. Están conscientes de que el mérito académico el mérito académico no es equivalente al mérito organizacional y social. Ellos buscan una definición más integral de la meritocracia que la que expone Michael Young en su libro Los educadores de hoy, al igual que en las escuelas y en las sociedades de ayer, protegen el sistema educativo tal y como existe hoy. Ellos predican el mérito y tienen definiciones para el mérito situacionales. Y cuando el presidente redefina el mérito de la enseñanza, tendrá que salir a la calle para verlo. No podemos eliminar la adoración al mérito, pero sí podemos reducir parte de su sobresimplificación. No podemos hacer que la igualdad sea una virtud prioritaria, pero sí podríamos reducir parte de la discriminación.
Aminorar las brechas en privilegio requiere de un sentido de justicia. Nuestras constituciones, la de ustedes y la mía, la Biblia y la proclamación de la emancipación de Abraham Lincoln no son llamados adecuados a la igualdad que necesitamos. Sin embargo, un maestro no puede otorgar nada más 10 o 7 o 5, porque el trabajo de la escuela tendrá que ser más que nada discriminatorio. El trabajo de la escuela hoy seguirá siendo discriminatorio más que emancipatorio. La meritocracia existe en las escuelas como un parámetro por default, a menudo oscuro, al que regularmente se le presta atención. La ética lo permea todo, pero rara vez se discute. Los maestros de todas las edades, estilos y personalidades la practican. Apenas unos cuantos consideran la igualdad un punto de vista alternativo que vale la pena explicar o proteger. Los maestros expresan un compromiso hacia la justicia, pero rara vez a la igualdad. Existen demasiados buenos motivos para discriminar y la meritocracia captura muchos de estos motivos, pero la meritocracia en la forma en que sea impone una limitación a la enseñanza equitativa en las escuelas. ¿Sí es la correcta? Me sorprendí. Existe la calidad, pero como un estado mental, como una fantasía. La calidad de la educación en todo México y en cada país no es un bien físico o que se pueda medir. Es una criatura de la percepción y la creencia. Esa creencia podría basarse en muy buena evidencia, pero aún así sigue siendo una construcción mental de quien la percibe. El presidente Peña Nieto tiene una visión de una condición nacional, al igual que lo tiene Mario Vázquez Raña, el director de la prensa. Como lo tiene también esa persona que está sentada a un lado de usted. La calidad de la educación mexicana existe, pero únicamente en la mente de las personas. No se puede medir que no sea por medio de la experiencia. Aún así, la evaluación es importante. Los economistas inventan indicadores para todo tipo de fenómenos, incluyendo la calidad de la educación. Los políticos y los investigadores también lo hacen. Incluso los mejores indicadores de la calidad de la educación son débiles. Las tasas de graduación de las escuelas secundarias constituye una estadística importante, pero es un pobre indicador de la calidad del trabajo de los educadores. La calidad implica demasiados factores, la mayoría de los cuales no podemos medir bien. En las calificaciones nacionales de PISA y de otras pruebas internacionales es intrigante, pero más que nada una indicación de aptitud y logro escolástico. Las pruebas internacionales son malos indicadores de la calidad de la educación disponible para los mexicanos, como lo es también para la educación de la que se dispone en otros países. ¿Qué piensan ustedes? ¿La educación es más semejante a la ciencia y a la felicidad, o más bien se asemeja más a la bolsa y al fútbol? O sea, la educación no tiene un resultado al final del ejercicio, como a muchos que están fuera del campo les gustaría afirmar. Hay muchos ingredientes que integran la calidad de la educación, como lo mostramos aquí en la figura número 1. Por ejemplo, ingredientes: enseñar, dar consejo, gestión de la escuela, experiencia preescolar, el espíritu escolar, el mercado laboral, apoyo político,
compromiso hacia la meritocracia y muchos otros ingredientes. Pero algunos ingredientes son más importantes que otros. ¿Promueve la educación la igualdad? ¿Se resiste la educación a la indoctrinación? Aquí tenemos las palabras de la escritora, Doris Lessing. No, sigue sin cerebro, pero Doris tiene un cerebro maravilloso. Doris dice, idealmente, lo que le debemos de repetir muchas veces a cada niño a lo largo de su vida escolar es algo como lo que sigue. Estás en vías de que se te indoctrine. Todavía no hemos desarrollado un sistema educativo que no sea un sistema de indoctrinación. Lo sentimos, pero es lo mejor que podemos hacer. Ha sido lo mejor que podemos hacer. Lo que se te está enseñando aquí es una amalgama de los prejuicios actuales y las elecciones actuales de una cultura en particular. La calidad nacional de la educación no se mide lo suficientemente bien como para que sirva de base para una política pública. Nuestro deseo de tener una mejor educación sí constituye una base adecuada para la política pública. Con nuestros deseos, con nuestra experiencia, nosotros tenemos nuestras ideas acerca del mérito y de los méritos y las debilidades de nuestro sistema educativo. Y estas ideas son importantes y juntos podemos estimar la calidad y podemos llamarle a eso evaluación. Pero la práctica de la educación se va por el rumbo equivocado cuando tratamos nuestras estimaciones, nuestros cálculos como algo real, como ya lo estamos haciendo. Ya estamos enseñando para el examen, tratando el cálculo, la estimación como la meta. Trabajamos para mejorar los indicadores trabajamos más por mejorar los indicadores que por mejorar nuestra docencia, nuestra enseñanza. El mismo razonamiento ocurre a la hora de medir la calidad de un maestro individual o un estudiante. La calidad verdadera no se puede medir. La verdadera competencia tampoco puede medirse. Podemos construir indicadores y gráficas y estimaciones, pero no debemos de permitir que sustituyan las observaciones directas de los educadores, de lo que están haciendo otros estudiantes y educadores, de lo que están haciendo los estudiantes y otros educadores. La figura 1 no puede convertirse en un modelo verdadero para la evaluación de la enseñanza porque deja demasiada experiencia fuera. En la figura 2 no es una imagen correcta ni precisa de mis conocimientos. Los modelos y los indicadores y las evaluaciones son ficciones. Pueden estar bien construidas, pero sencillamente son adivinanzas. Así como aprendemos mucho de la condición humana de la ficción, nosotros podemos enriquecer nuestros procesos de pensamiento utilizando indicadores. Podemos expandir nuestras mentes, pero no debemos de confundir ni sustituir la ficción por lo real. A final de cuentas, debemos de reírnos de esos indicadores. Las evaluaciones verdaderas deben de basarse en lo que nosotros experimentamos y lo que experimentan otros como calidad educativa. Aquí estamos, una sala llena de educadores. Meditamos, somos gente que medita. Tenemos sentimientos profundos por la calidad de la educación, muchos de ellos derivados de la experiencia. Debemos escuchar las contrapruebas, los desafíos a nuestros sentimientos, pero debemos de permanecer escépticos de las evaluaciones de los economistas, los expertos en exámenes y otros escritores de ficción. La verdad de la evaluación yace en la experiencia personal. Muchas gracias. Robert Stake ha hecho diferentes
enunciados, afirmaciones, ha compartido varias experiencias, unas provocativas. De eso creo que tendríamos aquí la tarea de ver qué tan sensibles, qué tanta posibilidad de diálogo real generamos, qué tanto nos mueven las palabras de Robert en nuestros espacios, qué tantas preguntas generaron. El elemento de la sorpresa ayuda, porque de esa manera no nos dormimos, y eso significa que no somos indiferentes a los retos que tenemos en este momento. Únicamente antes de pasar a las preguntas y respuestas, que tenemos el tiempo esta vez, me gustaría brevemente mencionar algunos de los ejes de la presentación de Robert Stake, y una vez más generar el debate. Creo que lo que ha dicho tendríamos bastante de dónde replicar y establecer un diálogo constructivo. Él ha dicho que la mejor evaluación es cuando podemos saber algo de lo mejor de la gente. Obviamente tenemos que repensar nuestras evaluaciones, pero sin embargo aquí hay un gran reto. ¿Cómo logramos obtener la muestra de lo mejor que tiene cada uno de nuestros estudiantes, cada persona que integra nuestra comunidad académica? Él ha dicho también que siguiendo a John Dewey, que la educación es la vida misma. En sentido, nos remite también a la idea no de una teoría, sino más bien de elementos de práctica, elementos concretos significativos en los contenidos de nuestras clases, de nuestra interacción con los estudiantes. También ha dicho que en ese sentido la evaluación nos habla de una experiencia única. ¿Cuánto de lo que evaluamos de nuestros estudiantes refleja la experiencia única que representó ese curso, ese contenido que ofrecimos en el aula? ¿Qué de todo fue significativo? ¿Nuestra evaluación acaso contempló eso o dejó fuera ese elemento significativo que nos diría ante qué reto nos enfrentamos realmente, o únicamente vemos la estandarización? El tema de la meritocracia, sin lugar a dudas, es un tema de debate. Estamos en el auditorio educadores, gente que revisa planes y programas de estudios. Creo que aquí tenemos mucho que dialogar, y Robert sabe esto. La meritocracia como una limitación en la evaluación de la enseñanza. ¿Qué representa esto? ¿En qué sentido lo tomamos? ¿Cómo es relevante para nuestra experiencia actual, contemporánea? Dos más, y una que obviamente nos encantaría que Robert ahondara un poco en la calidad de la educación mexicana. Solo existe en la mente de la gente. Si nos remitimos a este elemento, quizá podemos hablar de que todo el conocimiento humano se remite a un elemento mental. Es un debate de 2600 años en la filosofía occidental y un debate de 3000 años en el pensamiento asiático, que realmente ¿a qué nos referimos con eso? Es significativo y nos remite a un elemento que nos da luz en nuestro quehacer cotidiano. Y por último, esta idea que yo le llamaría, es una de las tesis tanto del Tao Te Ching o Tao Te Ching, y una de las tesis también del antiguo pensamiento del sur de Asia, concretamente de India, de que los modelos e indicadores son ficción. Es una tesis muy antigua. Significaría que todos los referentes que tenemos son una especie como de ilusión, pero obviamente Robert no se está refiriendo a las filosofías ni del Tao Te Ching ni del mundo védico. Entonces, estaría muy bien poder ver qué más tenemos.
Esos son algunos de los puntos por mi parte que puedan hilar, provocar discusión y diálogo. Repito nuevamente, los congresos no estamos en este congreso, nos preocupó mucho que no tuviéramos audiencia en términos de bulto, tuviéramos los docentes que en este momento demandan las aulas, docentes críticos, sensibles, abiertos y en diálogo. Entonces, esos elementos, las preguntas ya están aquí. Vamos a proceder en una secuencia en el mérito de la fila. Yo la leo en español. La traductora se la refiere a Robert y enseguida él responde. Bien. Nos pregunta alguien de la ESIME Azcapotzalco lo siguiente: ¿cuáles son los referentes confiables para construir la evaluación educativa en un espacio escolarizado? ¿Es posible la evaluación cualitativa de la educación de cara a la expresión subjetiva del docente? Robert, views of the teacher. Yeah. Did you want to? I can read some bunch. No. Or each one. You have to decide which. Okay. So then you can answer this one first. Okay. Yes. I'm going to answer it. Yeah, please. Okay. We already Ya evaluated estamos evaluando the quality la calidad of work in the classrooms del trabajo en las aulas reasonably well, en una forma razonablemente buena. and we cannot replace it with something Y that no is podemos being sustituirlo con algo much superior and impressive to que sea muy, people in the measurement mucho community. más superior para la gente en la comunidad de las mediciones. It is not necessary No es necesario for the principal, que headmaster, el director de una escuela to know the dialogues and conversations that are of great no es value in the necesario que classroom. ellos estén enterados de los diálogos y las conversaciones tan valiosos que se dan en las It aulas. is not necessary Tampoco for es the Minister necesario of Education Que el secretario de to Educación know the details conozca of los the school. detalles. Administrators need to know that there is De a las escuelas, successful los administradores sí tienen que saber, sin embargo, supervisory que existe oversight function going on. una supervisión adecuada. But we've gotten into thinking Pero ya empezamos a pensar that administrators at great que distance los need to be able to say something administradores a about distancia tienen que poder the performance of expresar students algo acerca del in each desempeño classroom. de los alumnos en cada aula. That's nonsense. Y eso es una But- tontería. And it's worse than nonsense Es peor que because tontería it's drawing porque us away from nos está apartando professional responsibility, de la responsabilidad Lord. profesional que tenemos hacia making evidence to satisfy crear pruebas, distant authority. evidencias para satisfacer autoridades que están distantes. I'm sorry. I'm answering the question in my mind that I've already talked about rather than the question that was being asked. Estoy más bien respondiendo a algo que ya se comentó en lugar de directamente a la pregunta que se estaba haciendo. You ask about Usted pregunta, reliable measures of what students and mediciones teachers do. confiables de lo que hacen alumnos y maestros. Our measures do need to be accurate, Nuestras mediciones sí tienen que ser And have precisas, exactas, some visible objectivity con algo de objetividad visible, and reliability, confiabilidad, but we're putting much too much emphasis on the pero quality estamos dándole demasiado énfasis a la calidad of those measures. de esas mediciones. We need to satisfy the people who care the most, Tenemos que satisfacer a la gente que which más le includes other importa, teachers, y esto incluye a otros maestros, parents, padres de familia, relatives, familiares,
people in the church, people in the community. Gente en la iglesia, la gente de la comunidad. It's not important to have these No es importante indicators available afar. poner a la disposición estos indicadores a gente que está lejos. Tenemos otra. We have another question. Muy interesante, dice An interesting one. concretamente It specifically cómo says, transitar how a can una we evaluación move más allá de la meritocracia. towards an evaluation that transcends meritocracy? Or how can we move, in our evaluations, how can we move beyond meritocracy? Well, I think we Me need parece que to necesitamos practice practicar, better what we're already doing, creo que tenemos que practicar mejor lo que ya estamos haciendo, which takes a little bit more attention to dialogue, a little more lo cual attention requiere un poco to más de atención al diálogo, what are the students doing a lo que están haciendo los with alumnos, the materials that they're learning. con los materiales que están aprendiendo. The intuitions of teachers, Las intuiciones de the los reasoning maestros, power of el teachers poder de razonamiento de los is far from maestros, perfect, but dista it's the mucho, best asset we've got distan mucho de ser perfectos, for pero son el mejor assessing student progress. activo que tenemos para evaluar el avance o el aprovechamiento de nuestros alumnos. So the steps we need to take is Entonces, to los protect pasos and to por seguir reward son proteger y teachers for recompensar that kind a los of maestros por esa clase assessment. de evaluación. La siguiente es The no next trae nombre question y es, doesn't have a name on dice, it, and it says, ¿qué impacto pueden tener What los impact organismos acreditadores de can escuelas e school crediting instituciones en la bodies calidad have educativa? on the quality of education? The impact of accrediting bodies on educational quality. Oh, that's a huge question. Es una an pregunta important enorme question. e importante. What can I say in 5 words? ¿Qué puedo decirles en resumidas cuentas con solo 5 palabras? It's such a big topic. Es un tema tan But enorme, It's along the same lines in saying, pero sigue más o menos las mismas líneas. is accreditation for the benefit of distant people or Esta acreditación for es the para welfare of the beneficiar people a los que están lejos o para right in that el school or bienestar university? de esa gente que existe en, en esa escuela o universidad. The accrediting agencies have Los done organismos some fine acreditadores work han over hecho the trabajo years, muy bueno a lo largo de los años and they've also been blind y también han sido to some of the ciegos deficiencies of our educational system. ante las deficiencias de nuestro sistema, algunas de las deficiencias de nuestro sistema educativo. They've become more political Se han in vuelto más recent years. políticos en años recientes. It's a huge topic. Es un tema muy vasto. Hostile. Okay. Aquí me voy a detener. Podría ser de que It quien could hizo be la then, pregunta, le dé lata, le podemos dar el correo okay, maybe de Robert para que él también later intercale, we can o give también Robert's consultar algo de la email to bibliografía him, que está disponible y que él ha escrito sobre el tema. or Sí, ha we escrito will sobre give ese you the tema. bibliography Leo la because Robert has siguiente. written extensively on this topic. I'm going to read the next Pregunta question. alguien, ¿cómo Somebody's evaluar asking how comprensivamente a un to grupo de estudiantes? comprehensively evaluate a group of students. How can you evaluate them in an integral, comprehensive fashion? Well, we must do that, Bueno, eso es algo que debemos de hacer. and we must respect the views of Y people debemos de respetar los other puntos de than vista teachers. de otras personas que no sean maestros, Other students de otros alumnos. have a place in comprehensive evaluation. Otros alumnos tienen su lugar en una evaluación integral. There should be projects and activities Debe de haber that proyectos y expand actividades upon que expandan the ordinary work el trabajo of ordinario teaching. de la docencia. Teachers need to Los maestros necesitan continue to do different forms of teaching so that different seguir kinds of probando responses diferentes can modos de contribute enseñanza to
Porque comprehensive evaluation. Las diferentes respuestas que esto puede generar pueden permitir lograr una evaluación integral. Voy a agregar que es necesario hacer la distinción, como lo hice en la figura número 1, entre evaluación para propósitos formativos de mejora y una evaluación para la toma de decisiones acerca del programa de estudios o la educación continua para el maestro u otros propósitos externos. Okay. Bien. Otra pregunta nos llega de la ESCA. From ESCA, nos dice, and it reads, le pregunta a Robert, ¿cómo puede uno adquirir how can one reconocimiento organizacional y social si no acquire es, organizational por la and social recognition if not through meritocracy? By other means other than meritocracy. I don't think that we need other means. No creo que necesitemos otros medios. There are many ways existing at the present time Existen muchas maneras de to hacerlo. identify merit. Existen muchas maneras de identificar el mérito en la actualidad. I meant to say, let's find Lo ways que to quise reduce decir, it rather than to find hay other que ways encontrar to do a maneras de better job reducirlo of en lugar de recognizing merit. encontrar maneras de hacer un mejor trabajo en nuestro reconocimiento del mérito. I'm the only one speaking here. Yo soy el único que habla aquí. And me, Son preguntas y yo. that's not a dialogue. Ese no es diálogo. Can you let somebody else speak? Yeah, that's A ver, right. ¿podemos darle la palabra a otra persona? Robert dice que podemos establecer un diálogo, ¿no? Para que no sea el Okay, mismo que he's esté, repeating your respondiendo request. preguntas. Hay diversas que he agrupado. There are several that I've grouped together. Son más o menos están preguntando lo mismo. They're more or less asking the same thing. Otras que And others las remitiría a that I Robert para would, que él pueda. Están dejando correos, eso es importante. hand to Robert. Y también hay They're unas writing más down their emails que for valdría la pena response, and there mencionar. are others that Me gustaría mucho would mencionar be las siguientes. worthwhile mentioning. I would like Pues to haría una mention the pausa, following then. Pause, y le dejaría una a and Robert para que I esa sí will no leave la one conteste, dado que to Robert es to relevante answer because y it's, creo que él nos daría and I también think bastante de lo que será el Congreso, es decir, en términos de cómo vemos el futuro, cómo configuramos nuestro his answer would be quehacer relevant, and ahora then para lo leave que the floor estamos to the esperando Congress mañana. to determine Muchas preguntas, how entonces our voy a notion of the primeramente decir future. que están enfocadas Many of a the decir questions de quién depende la calidad educativa, si es de los are docentes, asked si es de about los who does the quality of education organismos depend on, certificadores, si es de las certifying instituciones. bodies, teachers, or institutions. Otras más en ese sentido Others mencionan questions- que si la calidad other questions say educativa that solo depende del ask docente, whether entonces the quality of education only depends es upon the como teacher. solamente se ve una parte del escenario, ¿no? Hay diversas There are several preguntas questions que llaman la atención porque that we are surprised by hacen because énfasis en que de they qué otra manera emphasize podríamos, or si no es ask mediante la meritocracia, in what de qué other otra manera way podríamos other vislumbrar than los actuales modelos meritocracy educativos. can we ¿Existe uno envision alternativo educational o models? estamos Is there an generando uno alternative one, alternativo? or are we Son generating an algunas alternative preguntas one? que se agrupan. These are some of the Después, questions otra pregunta, as a otra Then, bloque tan interesante another interesting es el group of de questions qué implica la has to responsabilidad do social what does en social la medición de la responsibility calidad have to educativa. do in measuring En ese the sentido hay quality of otras que education? se emparentan, There es are decir, other si la related responsabilidad questions, social está en las whether instituciones, que es social ahí donde se responsibility genera la lies calidad in educativa, institutions, is that que where hay de toda la estructura, la otra educational estructura quality de gobierno. is Esos serían in como algunos de gendered, los and what bloques. about Hay una bien government interesante strategies? que me gustaría There's another leer interesting para question that I que would like to Robert read la out conteste. for you, for Robert to answer. Dice el planteamiento. Ante este escenario de In the evaluación, face of como this única forma evaluation de scenario mejora as the y only como mode cambio for estructural, improvement and as a ¿nos structural puede decir, change, por could you favor, please tell cómo us percibe el what is panorama your educativo perception al futuro? of the educational field in the future? How do you envision education in the future? Education La is educación going to be in the future en el futuro as situational va a ser as it is
today, tan situacional como lo es hoy, we will continue to have lots of seguiremos teniendo homogenization of our cultures mucha so that armonización, homologación de nuestras culturas, de manera que different ideas of quality and measurement will continue to crop up. seguirán surgiendo diferentes ideas acerca de la calidad y su medición. I have no reason to be optimistic. No tengo motivo para ser optimista. I do not feel that we're going to be better No siento que 10 years seremos from now at measuring, mejores de aquí a 10 teaching, años en medir learning, la enseñanza y el aprendizaje administrating national education systems. y gestionando los sistemas educativos nacionales. I don't see where the No energy, veo the de heart dónde is coming from in provendrá order la to energía o el improve the corazón para system. poder mejorar el Many sistema. classrooms are going to get better. Muchas aulas van a mejorar, Many schools are going to get muchas better. escuelas van a But as a mejorar, whole, pero there are more forces driving como the un system todo, hay más fuerzas que están impulsando el sistema to hacia standardization, la dumbing estandarización, down, hacia personality, la following a business amalgamación model. de personalidades, seguir un modelo de I have negocios. no optimism. No me siento optimista. Muy bien, Robert. Okay, Eh, very well, Robert. El rol del docente de Are manera concreta en este Concerned momento about the role of the respecto a teacher la specifically evaluación regarding currículum. evaluation and curriculum. ¿Cómo se articula la experiencia personal del docente How do en you la articulate evaluación? the personal experience of the currículum? teacher in Ese es como evaluation and lo que agrupa, curriculum? es la idea que agrupa, la This is inquietud que the agrupa 5 preguntas. No sé si quieras comentar algo, Prevailing Robert, idea en torno in a these eso. 5 questions. Would you care to comment, Robert? As I listened to myself today Al escucharme a mí mismo hoy, and tried to figure out what I was tratando de saying, dilucidar lo que estaba yo diciendo, I realized me di that cuenta de que I don't think that the teacher no has creo much que el chance maestro tenga gran of oportunidad de influencing the core influir curriculum sobre la currícula medular básica. but there are peripheries Pero hay or periferias edges o which the bordes teacher will continue sobre to take los advantage que of o que el maestro and seguirá teach things aprovechando para enseñar are cosas right for the moment que son or right for correctas this para el group of momento o students, correctos or para right este grupo de because alumnos it's o in the correctos mind of the porque teacher está at en that la time. mente del profesor en ese So for the momento. individual classroom, Entonces, para el the aula en lo curriculum individual, will el continue to be partly programa de controlled. estudio seguirá estando But for the core controlado curriculum, parcialmente teachers por el maestro, pero para el are programa not de estudios having an básico, influence los today, maestros al día de hoy no tienen influencia sobre esos I see it, programas, de but acuerdo I'm como yo lo veo. Thinking of Pero estoy pensando en the United States, Estados not Unidos, knowing much of anything south of it. sin conocer gran cosa de lo que ocurre al sur de mi país. Suppose that the Supongamos demonstrations a que month las ago las were protestas de hace un focused mes upon se making enfocaran a better en curriculum rather than formar on the matter mejores of programas de assessment of estudios teachers. en lugar de en la evaluación de maestros. Would there have been any more sympathy from the government? Would there have been any more sympathy from ¿Hubiera the habido mayor buena newspapers voluntad de or the parte del people? gobierno o de los periódicos o de la gente? There's too much belief that Hay demasiada teacher creencia de que el to be maestro controlled tiene que ser in the controlado direction of curriculum en rather cuanto al than programa educativo, encouraged en to lugar de que se le fomente o que se le impulse a let the curriculum bloom. dejar florecer ese programa de estudio. Bien, yo creo que leo Well, I dos think cuestiones, I will no read es necesario que las another two respondas, Robert, Matters son, so that you hacen may answer, eco Robert. They a otras echo inquietudes que nos other presentan. Leo concerns. una, I will read y one creo of que con them. eso nos enfilaríamos ya al cierre de And la I sesión. think that with that we would be Dice closing our lo session. siguiente: tenemos indicadores We para have evaluar la calidad de la indicators to educación. evaluate Sin The embargo, quality of education, nevertheless, siendo la evaluación una interpretación, because es evaluations importante are an preguntarse si quienes interpretation, evalúan it's important están a to la altura ask de la evaluators interpretación de la if they información. are Entonces, prepared ¿quiénes to son aquellos que interpret proponen the information. una sola There- prueba para so, todos los países por who are igual? those who are ¿Dónde queda o qué lugar ocupa advancing el or proposing contexto the idea of en a que single tiene test lugar for la everybody? And in Es una that case, reflexión, vale la pena who will considerarla establish the de manera context for crítica education? I think this is a good y reflection suena, that we need to look at critically, hace eco, repito, a otras and it inquietudes. echoes other Y por concerns that have último, been ¿qué expressed here. And actitudes y finally, prácticas what debe vivir un educador? attitudes and No practices should an meritocrático, educator sino centrado
en las experiencias de aprendizaje. Estas son dos preguntas que recorren las inquietudes. Estamos al cierre ya de la sesión. Si Robert, si quieres agregar algo en torno a estos dos o quieres hacer un cierre, es el momento. Okay, I do want to take a couple of more minutes, Sí, quiero tomar un par de minutos más, but I don't expect to say pero no something I espero haven't decir said algo que no haya already dicho this ya afternoon. esta tarde. We have Tenemos, been forced to think of educational se quality nos ha presionado a and pensar the en la calidad educativa curriculum y en los programas de in estudio new ways, en formas nuevas, especially sobre todo in a standardized, mechanized way. de una manera estandarizada promise y that mecanizada. Todo that esto will con la give promesa de more que opportunity esto and abrirá more las oportunidades understanding y nos of what an ayudará education a can be. comprender mejor lo que puede ser la educación. But it is a fiction. Pero esto es una ficción. We can use those fictions, Podemos but utilizar estas we ficciones, have to realize pero tenemos that que darnos the cuenta de meaning of que el education significado and the de la improvement of educación y la education mejora de la is going to come educación out of our va a experience, surgir de nuestra propia and our experiencia, sensitivity, de and nuestra our sensibilidad, dialogues with de other nuestro teachers diálogo con otros and with maestros parents and students. y con los padres de It's a familia y nearby estudiantes. experience, not the macro Es experience una with experiencia newspapers micro y no and la experiencia films macro a la altura de and authorities periódicos y that will películas count. y autoridades. Even in the most constrained of Incluso situations, en la situación such más as some I see limitada, in Chicago, como algunas de las que where observo en schools Chicago, en donde are las performing escuelas very poorly, tienen un desempeño muy pobre and where there's a great y effort donde se está haciendo un gran to esfuerzo por restrict what the limitar principal can do and what the lo que teachers puede can hacer el do. director y los There maestros are de esa still escuela. Sigue habiendo leeways or pequeños privileges recovecos o privilegios changing the curriculum, the guidelines, que permite cambiar las directrices and y el teaching programa de estudio para where tests have enseñar. nothing to do. But, Y aquí no but tiene nada teachers que ver can't las do it very pruebas, long. pero los maestros no or pueden they hacerlo will por be mucho tiempo reminded si no se that les recuerda The future of their jobs que el futuro de and su of the empleo school y de depend sus escuelas upon depende concentrating de que on the ellos tests. se concentren o se enfoquen en los Where exámenes. can we get the resistance? Where can we get ¿De dónde vamos a sacar la power? resistencia? ¿De dónde vamos a Where sacar can el we get the poder? arguments ¿De dónde podemos sacar la justificación, los to argumentos protect para teachers proteger a los and the maestros curriculum y los programas de and even the estudio? tests Incluso las pruebas mismas from the idea de la of idea a single indicator de or a un few solo indicators indicador o unos cuantos indicadores that cover the quality of education? que abarcan la calidad de la educación. I emphasize again Nuevamente, quiero hacer énfasis the different ideas en of que quality las diferentes school ideas de calidad or de una university escuela o una universidad are too uncorrelated tienen to muy let poca a few of correlación them be the basis for policies como for para que that school permitamos que unas or the nation. cuantas de ellas sean la base de la política educativa de una escuela o de una nación. It's not going to be through reasoning, No va a ser a través del razonamiento, through protest, sino a through través caring. de una protesta, a través de un interés. It's time for more Es el demonstrations. momento de que haya más It's protestas. time for more parents Es el to momento express para que themselves. más padres se expresen, But they too pero ellos también are fearful temen, están temerosos that changes de que in the los rules cambios en las will hurt their reglas children. And so lastimarán a sus hijos. we have a very difficult De job, manera que nuestro of trabajo persuading es muy difícil. La tarea our friends and our supporters. de persuadir a nuestros amigos y a quienes nos apoyan será difícil. Quality is a matter of personal experience Apoyarlos en la idea de not que a la matter calidad es una cuestión of de experiencia scores personal y and no indicators. una cuestión de indicadores y de calificaciones. Les recordamos que al Muchas concluir la sesión, por gracias, favor, Robert, entreguen sus por dispositivos de el tiempo, interpretación en la mesa. Nos Thank deja you very varios much, Robert, for your retos. Diríamos you que have la reflexión está posed abierta. several challenges, and Es muy the importante reflection esos, is for all, lograr open hilar to all of us. algunas It's important to link preguntas, respuestas a lo largo de los días del Congreso. some questions to answer throughout this Pensemos Congress. también We en also la propuesta que ha should dejado think Robert. about Robert's proposal. Y me pronunciaría, And yo I sé que el would moderador pronounce myself, I debe know that ser the moderator should be sumamente objetivo, highly así como la objective. ciencia.
pero me pronuncio por el lado del optimismo y que no tenemos opción más que pensar en que podemos construir, aún con la situación. Siempre ha sido la historia humana así, completamente en desacuerdo de un futuro nada halagador. No creo que sea así, por eso estamos aquí. Por eso nos hemos tomado el tiempo de levantarnos, asistir y regresaremos a nuestras aulas porque tenemos una esperanza. Y creo que en ese sentido nos animan ideas, reflexiones provocadoras, siempre es lo mejor para hacer que sean acicates. Decía Sócrates que él no veía virtud en vivir una vida sin reflexión, sin acicates, sino que una vida vivida con reflexión era lo que el ser humano debía buscar, nunca dormirse, nunca permitir caer en la indiferencia. Entonces está la propuesta. Robert nos ha invitado nos ha funcionado como un acicate y tenemos brevemente, antes de darle el micrófono a Robert, mencionar que el Congreso continúa. Tenemos brevemente el anuncio a las 5 de la tarde, se reinicia la actividad después de la comida. Nos indicarán las instrucciones específicas. No se nos olvide que hay una actividad cultural a las 6:30, un cóctel de bienvenida, es decir, esto sigue, y mantengamos las preguntas, las reflexiones a lo largo de las actividades, de la comida hasta el cóctel, incluso la visión crítica en la actividad cultural. Robert, would you like to say something? ¿Quiere decir algo? Les recordamos y entregar sus diademas después en los dispositivos después de esta. Ok, quiere que le traduzcamos las preguntas al inglés todas. Perfect. Él dice que va a preparar más párrafos. Sí, dice trato hecho. Es un trato con él. Okay, we have a deal. Queremos, por parte del Instituto Politécnico Nacional, de los organizadores del Congreso, darle las gracias a Robert. Vamos a darle un aplauso, entregarle su reconocimiento. Gracias, Robert. Les decía, les recordamos, por favor, regresar sus